La maldición de Bloody Mary, escrito por Eduardo Liñán. Trabajar en el turno nocturno de Walmart era una experiencia única y a menudo inquietante. Este centro comercial en el cual estoy era grande y concurrido, incluso durante las horas más tardías. Éramos 3 guardias de seguridad: Manuel, Luis y yo. Aparte de nuestra labor de vigilancia, compartíamos una pasión por lo paranormal. Esto obviamente nos unía de una manera bastante especial. Cada noche después de que el flujo de clientes disminuía, intentábamos algo nuevo para explorar lo sobrenatural. Jugábamos a la Ouija en la sala de descanso, probábamos el juego de Charlie Charlie en la bodega, o hasta gritábamos invocaciones en los pasillos oscuros esperando atraer algún espíritu. Sin embargo, nada de lo que habíamos intentado hasta ese entonces había funcionado. Pero no nos desanimamos, ya que esos juegos eran nuestra forma de añadir emoción a las largas y monótonas noches de trabajo. Una noche, durante una de nuestras charlas sobre lo paranormal, Manuel mencionó un ritual que había visto en algunos videos. Se trataba de invocar a Bloody Mary, una entidad legendaria que según la historia podía ser llamada a través de un espejo. La idea nos intrigó de inmediato. Nos llamó la atención que en internet había mucha información al respecto de este juego, y sobre todo testimonios de afirmar haber sufrido la presencia de esta entidad. Emocionados decidimos que la siguiente noche intentaríamos este ritual en nuestro turno. Durante el día nos aseguramos de conseguir 5 velas negras necesarias para el ritual. Nos fuimos preparando mentalmente para lo que podría ser una noche más emocionante y aterradora. Al entrar en el turno y hacer el primer recorrido, era momento de realizar las invocaciones. Habíamos elegido cierta zona del área de bodega donde se sentía una vibra muy intensa y horrenda, al menos cada vez que estábamos ahí. Se decía que en el pasado hubo una tragedia, pues un empleado de la tienda se había, ya saben. Por ese motivo pensábamos que los espíritus buscan esa clase de energías malas. Serían como las 3 de la madrugada, el momento en que, según las leyendas, dicen que el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus es más delgado. Decidimos que era momento adecuado. Nos dirigimos al área de blancos, donde tomamos un gran espejo y lo llevamos a la bodega. Ahí nos podíamos asegurar de tener total oscuridad, un requisito esencial para el ritual. Prendimos las velas formando el pentagrama y al centro colocamos el gran espejo. Todos estábamos nerviosos pero emocionados, y la luz vacilante de las velas proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Esto aumentaba la sensación de nerviosismo y anticipación. Empezamos con una pequeña oración que Manuel había encontrado, destinada a atraer a los espíritus y darles permiso para visitarnos. El compañero se posicionó frente al espejo y con una voz firme y segura dijo el nombre de Bloody Mary 3 veces. Al principio no pasó nada, solamente nos reímos nerviosamente disfrutando de la adrenalina que corría por nuestras venas. Sin embargo, seguimos insistiendo, repitiendo el nombre una y otra vez. Poco a poco, el ambiente en la bodega empezó a cambiar. El aire se volvió cargado de un aroma extraño y una presencia que nos puso los pelos de punta, como si de repente hubiéramos descendido a las profundidades de un lugar oscuro y olvidado. La temperatura bajó drásticamente, haciéndonos estremecer a pesar de nuestras gruesas chamarras. En el ambiente hacía frío, pero la sensación hizo que nuestros alientos cálidos se pudieran ver en tanto jadeábamos. Las velas en el suelo parpadearon y luego se apagaron de golpe. Todo esto sin razón aparente, dejando solo una lámpara en manos de Manuel brillando tenuemente en la oscuridad. En breve sentí un dolor intenso en los hombros y la espalda, como si estuviera cargando algo muy pesado. Traté de no asustarme, pero el ambiente se volvió cada vez más tétrico. Manuel, sin inmutarse, gritó: «Mari, ¿estás aquí? Manifiéstate». Repitió la frase varias veces y justo entonces sentimos un golpe fuerte en nuestras espaldas. El dolor fue tan intenso que gritamos todos a la vez. Intenté abrir la puerta, pero estaba atorada y la luz no respondía. El miedo se apoderó de mí por completo. Sentí el aroma de una mujer, un perfume penetrante y la esencia de alguien más en el área.
Mientras tanto estábamos forcejeando con la puerta y noté algo en el espejo que me heló la sangre. En lugar del reflejo de Manuel vi a una mujer sonriendo sosteniendo una vela. Era como si ella hubiera tomado su lugar. Algo en mí despertó una fuerza inusual y logré abrir la puerta de un tirón tumbando una mampara en el proceso. Jalamos a Manuel hacia afuera cerrando la puerta detrás de nosotros con un estruendo. Afuera intentamos recuperar el aliento y comprender lo que acababa de pasar. La realidad de lo que habíamos invocado empezó a sentarse, y aunque estábamos asustados, ninguno de nosotros quería admitirlo. Decidimos no hablar de lo ocurrido y continuar con nuestro turno, intentando ignorar el terror que acabábamos de experimentar. Pero sabía que esa noche algo había cambiado nuestras vidas para siempre. Lo que ocurrió en esa noche después del ritual no se quedó atrás. Nadie de los tres, ni Manuel, ni Luis, ni yo, podía imaginar las consecuencias de haber jugado con lo desconocido. El miedo que sentimos esa madrugada cuando el rostro de Bloody Mary sustituyó al de Manuel en el espejo no se fue. Al principio pensamos que solamente había sido un susto pasajero, algo normal en nuestros intentos por encontrar algo paranormal. Sin embargo, lo que vino después fue algo mucho más allá que cualquier explicación lógica o superstición. Los primeros días después del ritual Manuel parecía diferente, pero no queríamos admitirlo. En su rostro había algo inquietante, una sombra de algo que lo rodeaba como si no estuviera completamente en él. Al principio su cambio fue sutil. Su mirada, antes brillante, ahora estaba vacía, como si su alma se hubiera despojado de alguna parte vital de sí misma. Parecía distante, como si ya no estuviera del todo entre nosotros. Pero lo peor llegó una noche, cuando decidimos ir a la fiesta con algunos compañeros de trabajo. Había algo en el aire esa noche, como si la oscuridad nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacarnos. La fiesta estaba llena de risa, música y alcohol. Un intento de escapar de la pesadez que nos había invadido después de aquel ritual. Pero esa noche Manuel no era el mismo. Cuando algunos de los chicos sugirieron jugar a la Ouija, todos nos miramos incómodos. Después de lo que había sucedido, no estábamos dispuestos a tentar el destino nuevamente. Aquel juego de invocar espíritus que antes nos parecía una broma ahora nos aterraba. Decidimos que no lo jugaríamos. Sin embargo, no fue Manuel quien se negó. En cambio, él insistió y su voz se tornó fría, casi sin emociones. Nos miró con una intensidad que nos hizo estremecer como si estuviera viendo algo más allá de lo que éramos nosotros. Voy a jugar, dijo en casi un susurro, y les puedo jurar que su rostro se deformó con una sonrisa que no parecía la de él. Fue un gesto macabro y rápido, como si las sombras lo hubieran reclamado por completo. Nosotros tratamos de detenerlo, pero él se alejó de nosotros y se sentó frente a la tabla. El ambiente cambió de inmediato. La gente en la fiesta se quedó en silencio observando la tabla, la cual comenzó a moverse bajo sus dedos con una velocidad inquietante. Los ojos de Manuel brillaban con un resplandor extraño como si ya no fuera él. Una fuerza oscura lo había poseído, y su comportamiento comenzó a volverse todavía más errático. De repente se levantó de golpe, derrapando la silla hacia atrás. Su cuerpo se arqueó como si no pudiera controlarlo. Miró a todos con una furia inhumana y antes de que pudiéramos reaccionar se lanzó contra uno de los presentes. Los gritos llenaron todo mientras Manuel atacaba sin piedad. Su fuerza era sobrehumana y lo que más nos aterraba era su mirada vacía y sin emociones. Solamente era un reflejo de pura ira. Cuando la pelea terminó, la fiesta se disolvió en caos. Nadie estaba seguro de lo que había sucedido, pero todos coincidían en que Manuel ya no era el mismo. Lo vimos desmoronarse ante nuestros ojos. Su mente ya no estaba ahí. Era como si algo dentro de él se hubiera roto por completo. Como si la posesión fuera mucho más profunda de lo que imaginábamos. Esa noche lo dejamos en su casa convencido de que era mejor que descansara, que intentara recuperarse, pero el mal ya había echado raíces en él. No pasaron muchos días antes de que la noticia nos alcanzara. Manuel le había hecho algo terrible a su madre. No lo podía creer. Intenté comunicarme con él, pero no hubo respuesta. Pasaron algunos días cuando recibí la llamada de Manuel.
No me dijo gran cosa, pero se notaba extraño. Intenté volverle a marcar, pero no me contestó. Finalmente decidí ir a su casa. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, entré y la cena me dejó sin aliento. La casa estaba en un total caos. Manuel estaba ahí en la sala mirando la nada. Su rostro, antes familiar, ahora estaba completamente desfigurado. Su piel se había vuelto gris y su rostro arrugado, como si la vida se le hubiera drenado de él. Había algo en sus ojos, una oscuridad profunda que no me permitió acercarme más. Fue entonces cuando vi el cadáver de su madre tirado en el suelo. El horror me paralizó. Manuel lo había hecho, como si algo lo hubiera poseído, o una fuerza incontrolable que lo había empujado al abismo. De repente Manuel se levantó y su cuerpo se movía con torpeza, como si los hilos de su humanidad estuvieran rotos. Me miró y en sus ojos ya no había nada que reconociera. Solo quedaba un vacío absoluto. Sin decir una palabra, se acercó lentamente hacia mí y su mirada se llenó de odio, de una ira que no era suya. Algo estaba claro y es que ya no era humano. Estaba poseído por algo mucho más grande que él. Antes de que pudiera reaccionar, lo escuché susurrar: "No puedo escaparme". Con un grito gutural corrió hacia el pasillo y cuando salí de la casa vi la luz de la avenida en la distancia. Manuel había desaparecido en la oscuridad y nunca lo vi de nuevo. Esa misma noche recibí la noticia más horrible. Nuestro compañero se había ido por la vía fácil. Lo encontraron cerca de un puente peatonal, con una nota escrita en la mano que decía: "Ellos no me dejaron ir. Ellos me estaban llamando". Aunque intenté racionalizar todo lo sucedido, lo cierto es que mal había tomado Manuel. La oscuridad que invocamos esa noche a través de Bloody Mary había hecho de él su morada. Los horrores que presenciamos nunca lo dejaron en paz. Esa experiencia me perseguía toda la vida, porque sé en lo más profundo que ese ritual no fue un simple juego. La policía nos hizo muchas preguntas a mí, los vecinos, compañeros. Al final dijeron que Manuel había sido adicto a las sustancias, que había tenido un brote psicótico y había hecho todo ese caos. Después de la horrible tragedia, la vida nunca volvió a ser la misma. No solo perdimos a un amigo, sino que algo oscuro y maldito había quedado impregnado en nosotros, en cada rincón de nuestras vidas. Luis y yo comenzamos a experimentar cosas que desafiaban cualquier lógica, y el horror de esa noche se convirtió en una constante pesadilla. De hecho, fue Luis el primero a mostrar signos de cambio. Comenzó a verse demacrado, con ojeras profundas y una expresión de miedo perpetuo. Un día, durante un turno nocturno en el Walmart, lo vi quedarse quieto frente a uno de los espejos del pasillo. Su mirada estaba fija, perdida en el reflejo. Me acerqué a él y lo llamé por su nombre, pero no respondió. Susurraba algo inaudible, y cuando finalmente logré que saliera de su trance, me dijo con una voz temblorosa que había visto a Manuel. No su reflejo, sino la figura espectral de nuestro amigo, con un rostro desfigurado y una mirada de odio que parecía atravesar el vidrio. No pasó mucho tiempo antes de que yo también comenzara a ver cosas. Al principio pensé que solamente eran juegos de luces, sombras que se movían en los monitores de las cámaras de seguridad cuando revisaba, pero luego comenzaron a tomar forma. En la bodega, entre las estanterías de los pasillos desiertos, la figura de Manuel aparecía y desaparecía, siempre observándome con una misma expresión de dolor y furia. Una noche, mientras estaba revisando las cámaras, vi claramente su rostro distorsionado en uno de los monitores. No era una ilusión. Su presencia era real y aterradora. Luis no soportó mucho tiempo. Una noche simplemente dejó su puesto y se marchó. Nadie supo mal de él. Dicen que dejó la ciudad y que intentó escapar de lo que lo estaba persiguiendo. Pero yo sabía que no importaba dónde fuera, no podría huir de lo que habíamos desatado. Los espejos que antes eran simples objetos cotidianos se habían convertido en puertas al infierno. Cada vez que miraba a uno esperaba ver el rostro detrás de él, una presencia acechante que no me dejaba en paz.
Decidí buscar ayuda y recurrí a brujos y chamanes. Estaba desesperado por encontrar alivio porque empezaba a escuchar la voz de Manuel. Eran pequeños susurros de angustia que pedían paz desde el más allá. Los rituales y conjuros apenas lograron apaciguar un poco mi tormento, pero nunca pude deshacerme del todo de la maldición. Vivía en un constante estado de paranoia, siempre esperando ver a Manuel en cada reflejo, en cada sombra que pasaba por el rabillo de mi ojo. A medida que el tiempo pasaba, mi propia mente comenzó a desboronarse. Las noches se llenaban de voces y los espejos de mi casa eran testigos de horrores indescriptibles. Una vez, cuando me miré en el espejo del baño, vi a Manuel detrás de mí. Su rostro era una máscara de desesperación. Sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos y escuché su voz clara como el día. «Ayúdame». En ese momento caí de rodillas llorando, incapaz de soportar más. Los días se habían convertido en tormentos constantes. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo me hacía recordar lo que habíamos hecho. No había forma de escapar. La vida se había convertido en una lucha perpetua contra mi miedo y la culpa. El horror de esa noche no solamente nos había arrebatado a Manuel, sino que también nos había condenado a vivir en un infierno personal. Como mencioné antes, no supe qué pasó con Luis. Yo me recluí en mi propio infierno de rituales y rezos. Todavía sigo haciéndolos, atrapado en una existencia donde los espejos son puertas a lo desconocido, y donde la figura espectral de mi amigo perdido me recuerda cada día el precio de nuestra curiosidad imprudente. El horror de lo que desatamos esa noche en el espejo de Bloody Mary sigue vivo, y sé que nunca voy a encontrar la paz. Manuel está atrapado en su tormento eterno, nos ha dejado marcado para siempre, y su presencia es un recordatorio constante de que hay puertas que nunca deben abrirse. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Me alegra mucho de que hayan llegado hasta el final de esta historia. Una que habla sobre los juegos de invocación, como les dicen. ¿Ustedes han jugado alguno? La Ouija, Charlie Charlie o el juego de la copa. Si es así, cuéntenos sus experiencias. Lo pueden hacer dejando un comentario o enviándole al correo contacto@relatosdehorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.